de la Revolución Rusa. Adelante, Santiago. Muy buenos días a todos, soy Santiago Sarmiento Fresneda y hoy vengo a exponer y a presentar mi trabajo final que se llama La Revolución Rusa y la importancia de esta en el formato de novela gráfica. Todos creo que alguna vez escuchamos sobre qué fue la Revolución Rusa. Si no lo saben, fue un evento bastante histórico en la historia de Rusia, ya que fue gracias a esta revolución que se dio el origen del Partido Comunista, además que también causó la absoluta desaparición de una monarquía como la monarquía de los Romanov, que duró más de 300 años. Sin embargo, en la actualidad y actualmente en tiempos modernos, la Revolución Rusa nunca se le ha dado la tanta importancia como evento histórico, más allá de solo mencionar que esta fue el origen del Partido Comunista y de personas más importantes como Lenin. Sin embargo, gracias a esta investigación, vamos a entender el formato de la novela gráfica, ya que esta nos va a ayudar a entender cómo sucedió la Revolución Rusa, cómo fueron sus orígenes, sus antecedentes, las causas y las consecuencias. Asimismo, vamos a entender cómo este formato puede llegar a ser una herramienta tanto educativa como académica para llegar a entender y explicar este evento histórico. La pregunta problema es la siguiente: ¿cómo puede la novela gráfica servir como una herramienta para comprender los eventos clave de la Revolución Rusa? ¿Por qué escogí esta pregunta? Principalmente porque yo he sentido que en clases de ciencias sociales, cuando se habla del tema de la Revolución Rusa, nunca se le da el tiempo ni la importancia sobre su estructura y orígenes, ya que solo se deja un poco más en el aire y se centran más en otros eventos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Así que, por eso hice esta investigación para dar a resaltar la importancia verdadera de la Revolución Rusa y cómo puede ser una herramienta bastante eficiente como es la novela gráfica para su enseñanza y explicación. El objetivo general fue analizar la pertinencia de la novela gráfica como una herramienta en la enseñanza de la Revolución Rusa en el contexto escolar y comprender los eventos claves históricos de esta. Para esto fue reconocer su importancia en la Revolución Rusa como un proceso social que cambió no solo un país como fue Rusia, sino que su influencia llegó a todos los rincones del mundo y hasta el día de hoy aún es algo vigente. También es identificar la pertinencia de la novela gráfica como estrategia de aprendizaje en la enseñanza histórica, ya que normalmente la novela gráfica o cómics son más como un recurso más de entretenimiento o más de un pasatiempo que a nosotros nos gusta leer, como los cómics de Marvel, DC Comics, esos por ejemplo. Sin embargo, también una novela gráfica y cómic puede llegar a servir como una herramienta bastante eficiente y útil en la enseñanza de los chicos sobre la Revolución Rusa y también explicar cómo esta novela gráfica es esta herramienta pedagógica en la enseñanza también de la historia. Pues no tengo que dar una justificación, pero para explicar por qué escogí este formato de novela gráfica y más aparte porque la Revolución Rusa en este formato fue porque la novela gráfica tiene bastantes recursos y ventajas a la hora de explicar un evento histórico tan detallado como fue la Revolución Rusa, ya que nos daría la perspectiva de varios personajes como Lenin o León Trotsky, o incluso explorar más a fondo los temas políticos y económicos que afrontaba Rusia en esa época, cómo fue el reinado de los zares, cómo Zar Nicolás II en su gobierno fue la chispa que provocaría su derrotamiento y ya el surgimiento de los bolcheviques y mencheviques. En el marco teórico se usó un contexto histórico en las
teorías del cambio social en la novela gráfica como recurso educativo y explicar sus causas, consecuencias y desarrollo y el porqué de la integración en la novela gráfica. Como sabemos, Rusia actualmente es una de las potencias más grandes del mundo, pero antes de que esto fuera así, a los comienzos de los siglos XX, Rusia era una monarquía autocracia que todo estaba comandada por la familia Romanov, o sea, los zares, una familia que ha estado por más de 300 años en el poder. Sin embargo, debido a las guerras, la pobreza, la hambruna y la injusticia social de clases, permitió que las personas se hartaran y empezaran a sentir esa pertinencia de liberarse de esas cadenas que los subyugaban y los hacían pasar hambre. Gracias a esto, en octubre de 1917, se pudo derrocar a la familia Romanov del poder y así surgieron los partidos bolcheviques que más tarde serían conocidos como el Partido Comunista. También, gracias a las ideas de Marx sobre la lucha de clase y las adaptaciones de Lenin, se explican cómo estas tensiones económicas y políticas pueden llevar a una revolución. Ejemplos como también la Revolución Francesa, otro evento histórico importante, de cómo la gente se hartó del reinado francés, que gracias a su lucha y pelea lograron dar los derechos humanos, el primer partido de la democracia de la historia. Esto también ocurre con la Revolución Rusa, ya que gracias a estas teorías y enfoques nos ayudan a entender por qué Rusia surgió como una oportunidad histórica para un cambio radical y envolverse en la potencia mundial que es ahora. Y gracias a la novela gráfica facilita explicar estos procesos complejos, combinando tanto el texto e imagen, y permite simplificar hechos, mostrar cronologías y mantener un interés entre los tanto chicos como grandes sobre la preservación histórica y la importancia de esta. También se van a desarrollar todos los eventos históricos como la guerra ruso-japonesa, la ejecución de los Romanov, el Domingo Sangriento, el asedio al poder de los bolcheviques en 1917. Todo eso se va a ver gracias a la novela gráfica. En cuanto al estado de arte, las principales líneas historiográficas sobre la Revolución Rusa se divide en escuelas que interpretan que en 1917 la visión soviética leninista enfatiza el papel de las masas y la continuidad revolucionaria. Y desde los años 70 y 90 pusieron el foco de la sociedad, la movilización popular y las condiciones estructurales. También en tendencias recientes de la última década, gracias a las investigaciones modernas, lograron combinar un análisis político con enfoques culturales y globales, y también el uso de fuentes locales y archivos confiables y estudios sobre memoria y legado. Y también una creciente literatura que valida la novela gráfica y el cómic como recursos didácticos y forma legítima en la representación histórica de este evento. En la caracterización de la población fue conformada por 3 profesores del área de Ciencias Humanas de la institución del Colegio Nuestra Señora de Rosario, Bogotá, y el grupo se distribuye principalmente entre los grados sextos, séptimos, novenos, décimo y 11. Profesores de estratos más o menos 3 que viven en la localidad de Puerto Aranda y que poseen los estudios y la experiencia necesaria para esta investigación. En cuanto al tipo de investigación, se usa un enfoque aplicable y descriptivo, ya que en el ámbito aplicado busca desarrollar el producto de la novela gráfica sobre la Revolución Rusa y que sirva como una herramienta educativa para el entendimiento de este evento, y descriptiva porque se analiza y se explica la Revolución Rusa tanto de sus orígenes como de sus causas y consecuencias, y permite una facilidad más en su entendimiento y estudio. También mi enfoque de investigación escogí
elementos cualitativos y cuantitativos, ya que los cualitativos analizan la narrativa histórica, el guión gráfico y la percepción de los participantes sobre la claridad y comprensión de los hechos históricos, y el cuantitativo porque mide las encuestas breves, la efectividad de la novela gráfica en la mejora de la comprensión de este evento. Y en cuanto a técnicas e instrumentos de investigación, consulté tanto libros, artículos académicos, fuentes confiables, documentales y testimonios de varias personas que vivieron este evento para entender qué fue la Revolución Rusa, ya que no solo fue una revolución que causó el derrotamiento de una monarquía, sino que detrás de eso hubo todo un conflicto sobre cuál iba a ser el sistema político que se iba a implementar luego del derrocamiento, cuáles fueron los obstáculos y objetivos que se quisieron dar, cuáles fueron las personas importantes que participaron en este evento, como Lenin o León Trotsky, o cuáles fueron las personas que provocaron la Revolución Rusa, como el zar Nicolás II o incluso Rasputín, ya que él incluso tuvo bastante importancia en esto. Aquí pueden ver un ejemplo sobre un diseño de novela gráfica que se quiere implementar y construir un guión gráfico y storyboard tanto para entender bien la causa y evento histórico como la importancia de este. Aquí mismo estamos viendo unas imágenes sobre una novela gráfica de la Revolución Rusa que se llama La Revolución Rusa contada para escépticos. Está narrada por uno de los comandantes que participó en la toma del Palacio del Invierno en 1917 y nos cuenta su perspectiva de la historia. Aquí mismo estamos viendo lo que ocurrió en el Domingo Sangriento de 1905, donde un grupo de manifestantes, tanto obreros y figuras religiosas, quisieron hacer una protesta pacífica con el fin de reclamar un cambio y más justicia en el Imperio Ruso. Sin embargo, las fuerzas militares irreales abrieron fuego contra los protestantes y causaron la muerte de por lo menos 800 personas ese día. Y en conclusión, en conjunto, tanto la investigación y su posterior adaptación a la novela gráfica logran aportar una comprensión renovada sobre qué fue la Revolución Rusa, demostrando que el arte secuencial y el uso de este formato es un medio poderoso para enseñar tanto historia, promover un pensamiento crítico y reflexivo y mantener vigente una reflexión sobre eventos históricos que se continúan moldeando en la actualidad. Muchas gracias. Listo. En primer lugar, pues extenderte unas felicitaciones. Es un proyecto muy interesante porque justamente nos lleva a pensarnos, digámoslo, la clase de historia fuera de la forma tradicional de ver la historia, es decir, el típico libro de texto, de la enseñanza muchas veces por fechas, sino también el poder entender la historia de una forma gráfica y justamente entender la novela gráfica como una herramienta pedagógica, que en este caso ya no es nuestra pedagogía, historia, un trabajo visual que no es nada fácil tampoco de llevar. Es importante también entender acá esa novela gráfica, justamente como lo es como una especie de mediador, ¿no? Que termina facilitando un poco, digámoslo de cierta forma, estos procesos de aprendizaje, que nos ayuda a poder mirar procesos históricos, nos ayuda a entender la vida de diferentes personajes, además de que es una propuesta también basada justamente en ese desarrollo del pensamiento crítico, digámoslo así, que también no solamente lleva esa comprensión visual, sino también, digámoslo de cierta forma, emocional de los temas, ¿no?
Una cosa es uno leer un libro que le habla sobre las condiciones de los trabajadores, puede ser a ver tú, digamos, un poco ya de forma gráfica mediante este tipo de novelas, un poco en ese dibujo, cómo eran verdaderamente esas condiciones, cómo eran sus vestimentas, cómo eran las fábricas, cómo es el lugar. Entonces me parece algo muy valioso. Además de eso, también teniendo en cuenta la temática, ¿no? Que es justamente la Revolución Rusa, uno de los momentos que se puede decir más significativos de la historia, que digamos, nos termina dando la forma en la que se dan las relaciones internacionales de un montón de tiempo hacia acá, que nos va a determinar también parte de ese paradigma moderno que va a tener mucha influencia también en América Latina, con lo que fue la conformación de grupos armados, con lo que fue también diferentes dictaduras que vienen también de todos estos procesos que nacen justamente desde allí. Entonces es una estrategia que también nos permite ver o observar no solamente la historia, sino también esos cambios y esas rupturas que se han dado, entendiendo también las consecuencias que tienen estos hechos. Entonces, muchas gracias, me pareció muy interesante el proyecto. Bien, un tema muy, pero muy interesante. Quiero felicitar a Santiago porque el trabajo nos deja entrever un aprendizaje grande por medio de la lectura y la profundización del tema o del hecho histórico. Esto nos invita a todos a retomar la lectura que tanto hemos perdido. Sé que Santiago es un apasionado por leer y por aprender. Y la invitación que nos hace a recrear el hecho histórico y el texto con un impacto visual por medio de lo que él nos ha propuesto. Y es un reto, ojalá lo logremos. Yo pienso en los docentes de sociales, de historia, que tienen que dar tanto dato histórico y tanto contexto en tantos momentos y etapas de la historia. Tener esta herramienta sería muy, pero muy interesante. Por eso este proyecto me parece muy valioso. Felicitaciones, Santiago. Vamos a hacer un pequeño